ese plano se puede decir entonces que cada, digamos, cada tiempo, cada presente tiene su historia, ¿o no? Sí, lo que se llama relato, que ahora parece novedoso, pero que es algo que se usaba ya en el siglo XVIII, la idea de relato, ¿no? La idea de cómo se cuenta, cómo se transmite un momento determinado. Realmente tiene dos, tiene el oficial y el no oficial, ¿no? Lo que se ha dado a llamar a partir de la conquista de América la versión oficial, la versión de los vencidos, ¿no? Lo que afortunadamente se pudo conservar, que son los testimonios orales o en muy pocos casos escritos, en la poca cultura ágrafa que había cultura que tenía escritura en América, que fueron los aztecas y los mayas, particularmente los mayas, que es la versión que tenemos realmente de los pueblos originarios sobre la conquista, ¿no? Así que siempre hubo dos estándares de versiones de la historia, sin duda. En ese marco, hay cierta, ahora se está un poco más acallada, pero hay cierta polémica a partir de la masificación de la historia de los últimos años, en la cual vos tenés bastante que ver, Sí, desde lo que se llama la academia de la sí. historia. ¿Eso tiene que ver con la disputa por el relato en el término que vos le decías, o es simplemente cuestiones de profesionales? Yo creo que tiene que ver, sí, con una disputa en cuanto a que la academia se siente dueña de la historia, ¿no? La academia, la nueva academia, porque tampoco es una sola, sino que hay también un ámbito académico representado por algunos historiadores clásicos que demandan para sí el discurso único, ¿no? Los únicos que están en condiciones de contar la historia son ellos, digamos. Entonces, en ese sentido, sí, evidentemente, cuando aparece otro relato, que en mi caso particular, hablo por mí, no viene a reemplazar nada, sino que viene a aportar a lo que ya está otra visión. Yo no me creo no soy tan ridículo como para creer que lo mío es la verdad y lo de los demás es toda una mentira, una pavada. No pienso así, digo, lo interesante es que uno pueda aportar otras visiones a las visiones existentes, ¿no? Y cada uno elegirá la que le parece que es la más adecuada, con la que está de acuerdo, etc. Sí. El uso, por ejemplo, de los medios de comunicación, que vos Sí. haces con tanta eficacia, también tiene que ver con una época, supongo, porque la historia se contará, y en el futuro se contará de otra manera, porque a Sí, veces parece que eso, digo, hay gente que descalifica la masividad por ese lado, digamos, como que no se puede lo hacer cual es falso, porque en realidad los críticos de mi aparición en los medios también intentan aparecer en los medios con poca suerte o con poca eficacia, no sé cómo, cada uno lo verá como quiera, pero no es que son reacios a los medios, sino que intentan y no les va bien, o la gente no los elige, o la gente no le interesa lo que dicen, entonces no es que ellos están por fuera, en todo caso critican desde su imposibilidad de acceder a los medios, no por falta de apoyo y de poder, sino porque la gente no los elige, ¿no? Que es otra cosa. Hoy hay una serie de libros muy populares, en cuanto a su circulación, que fue la serie de los mitos. Sí. Quería preguntarte sobre el concepto de mito. El mito y la historia, ¿cuánto tiene que ver? Porque el mito también tiene que ver con algo que no tiene una base, puede tener Sí. una base de verdad, por eso se llama Sí, mito, ¿no? justamente la crítica, el libro parte de eso, ¿no? De la mistificación de la historia, fundamentalmente por la historiografía clásica, que construía personajes y situaciones por fuera de la realidad, ¿no? A partir de un hecho cierto se va como mistificando, ¿no? Un poco el mito griego tiene ese sentido. Hay un sentido de construcción a partir de eso que puede ser positivo o negativo. Están las ficciones guiadoras, ¿no? Por ejemplo, de las que habla Kershaw, que es como que los pueblos en determinado momento, las naciones en construcción, arman su ficción guiadora, que son sus héroes, sus situaciones, sus periodos emblemáticos, ¿no? Sobre que se va construyendo y agrandando una historia que se va alejando de la realidad. De una situación real se va ampliando a una situación mítica, ¿no? Digamos, de lo que realmente fue el cruce de los Andes, con todo su valor tan importante geopolítico, termina siendo una construcción de un cuento donde el cruce lo hizo una sola persona, ¿no? Digamos, ¿Y la enseñanza escolar de la historia tiene que ver con esos mitos? sí, la enseñanza escolar de la historia que nos tocó a nosotros, a mi generación y a otras, yo creo que hasta la democracia y bastante más de la democracia, hasta los 90 por lo menos, y creo que eso está cambiando. También está cambiando a partir de la demanda de los alumnos. Yo creo que un alumno del 2013 ningún profesor le pudiera contarle el cuento de Colón, lo cual es un gran avance, ¿no? O que San Martín cruzó los Andes como si tal cosa, sin explicar en qué contexto, por qué, qué situación política había en el país para que eso pasara. Una diferencia muy importante con aquella construcción de, por ejemplo, en los manuales secundarios como el de Ibáñez leíamos toda la asociación de gobiernos y un capítulo aparte en lo que era la campaña libertadora de San Martín, es decir,
alejada y recortada de lo que era el contexto político, ¿no? Los personajes arquetípicos de nuestra historia que aprendimos en el colegio, como San Martín o Belgrano y Sarmiento, también están presentados a través de mitos. Sí, absolutamente, con todo lo que tienen de positivos sus acciones de seres humanos, sus contradicciones, y creo que eso ayuda a la ejemplaridad. No se puede dar la ejemplaridad en la perfección porque nosotros somos seres imperfectos. Entonces, lo que nos pasaba a mi generación, por ejemplo, que San Martín y Belgrano eran personajes los que tenía un respeto reverencial, donde no había una empatía. Así, yo no iba a ser nunca como San Martín, por lo tanto me desentendía del tema. Pero si uno lo ve desde el lugar donde realmente tiene que ver, lo que es, ¿qué puedo tomar de San Martín? Que no es cruzar los Andes, ni vestirme de granadero, sino ser honesto, ser coherente, preocuparme por la educación, por el bienestar popular, por la economía, en el caso de Belgrano, por la industria nacional. Bueno, eso lo puede hacer cualquiera. Es decir, la épica tiene que ver con un momento, pero los contenidos sanmartinianos, cualquiera de nosotros, las personas que nos están viendo, están en condiciones de asumirlo, ¿no? Vos sabés que el cooperativismo, te pregunto esto porque estamos en un evento, en un congreso del movimiento cooperativo, todas sus acciones son colectivas, su esencia es colectiva, claro. Y tiene que ver con eso, ¿no? En la historia argentina están dentro de esas mitificaciones como afuera de la historia, ¿no? Las acciones colectivas. Completamente, todo lo que sea colectivo está tachado como una mini historia o una historia aparte, donde la integración es lo que cuesta, digamos, la idea de que todo aquello, el proceso que haya protagonizado el pueblo es un proceso que está negado, y porque hay una idea de una casta gobernante, ¿no? Entonces, de ahí un concepto que se sigue usando, que a mí me enoja mucho, que son los sectores subalternos, ¿no? Que se sigue usando inclusive desde el campo progresista, ¿no? Los subalternos, que ya están condenados a ser subalternos, digamos, para toda la vida. Entonces, esto es parte de eso, ¿no? Es decir, un movimiento exitoso, además, como el cooperativismo, exitoso en un país con semejantes vaivenes económicos, con toda la locura que hemos vivido, atacado, perseguido, reprimido incluso económicamente, no solo violentamente, sino atacado por los monopolios, ¿no? Bueno, todo lo que implica sostener una cooperativa eléctrica en un pueblo, una cooperativa de lo que sea en un pueblo frente a los monopolios. Bueno, son actos de una épica, ¿no? Que creo que hay que rescatar, sin duda, pero que está ausente del relato, digamos, absolutamente. Dos últimas. Una que tiene que ver con la actualidad. Se está debatiendo una reforma del colegio secundario, ¿no? Y, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires había una propuesta de eliminar la historia. Te pregunto, no sobre la propuesta, que obviamente me imagino tu opinión y la de pero la población. podemos hablar. Sí, no, también. Pero me interesa que me cuentes qué rol tiene que jugar la historia en la educación, por ejemplo, de jóvenes del secundario que salen a la vida en breve, y con qué contexto histórico salen en caso de que la historia no se enseñe o se enseñe mal, ¿no? A mí me parece que lo de Macri en Buenos Aires es entendiendo que Macri representa el conservadurismo, es como la continuidad de los conservadores, del sector concentrado de la política y la economía, implica una confesión de parte muy vergonzosa, así que esa clase dominante no está orgullosa de su pasado, que tiene muchos muertos bajo la alfombra y que por lo tanto no le conviene hablar de historia, ¿no? Por eso intenta suprimirla, digamos. Si fuera de lo contrario, la verdad que insistiría con la historia, como lo hizo en su momento la generación del 80, que era una generación que propulsaba la historia porque estaba segura de que ese discurso se convalidaba en ese presente, ¿no? Así que es una confesión de parte vergonzosa, que además tiende a suprimir el pensamiento, la reflexión, porque casualmente se trata de eliminar en cuarto y quinto año, donde los chicos tienen una capacidad de reflexión y acercamiento a la política mucho mayor. Y bueno, no es casual que el macrismo, con todo su andamiaje ideológico, pretenda suprimirlo en ese momento. Así que, por supuesto, somos muchos, por suerte, los que estamos en contra. Fundamentamos académicamente por qué no se puede hablar de sociales ya en un nivel secundario superior, donde la geografía es una materia particular, la historia es una materia particular, lo que entendemos por educación cívica y todo ese tipo de cosas es otra cosa. Entonces no estamos en tercer grado, quinto grado, y cada materia merece un tratamiento particular, ¿no? Entonces esta idea, que nace también de una profunda ignorancia, además, ¿no? de lo que son las ciencias sociales, es inaceptable bajo todo punto de vista, pero no por capricho, porque científicamente es una berretada, digamos, ¿no? Como lo que suele hacer el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
la última, y es medio un juego y si lo aceptás lo hacemos. Si tuvieras que elegir uno de los próceres, entre comillas, de la época independentista argentina, el que más te parece que haya sido un arquetipo de esa lucha y que me digas por qué, cuál de ellos. Yo creo que me quedo con dos, total, como es gratis. Sí, es un juego para... Creo que me quedo con Belgrano y con San Martín, que fueron dos arquetipos básicos y fundamentales con diferentes virtudes cada uno. Belgrano, un cuadro de la revolución, el primer economista, el primer hombre que habló de educación popular, educación femenina, propulsor de nuestra industria, ¿no? Y un hombre que hizo todo lo que pudo, no siendo un militar profesional, digamos, haciendo cosas como la batalla de Salta, Tucumán, el éxodo jujeño, que es una epopeya impresionante, y San Martín, que fue un gran libertador y un personaje muy interesado en la política local, ¿no? Que se niega, por ejemplo, a reprimir a los federales, que se niega a participar en la guerra civil, que prosigue su camino hacia el Perú, lo cual le vale el desprecio y casi el olvido durante una parte importante del siglo XIX por la historia liberal, ¿no? Como que la historia de San Martín, sus decisiones políticas, los manuales de historia están como escondidas. Sí, ¿no? porque justamente no conviene, ¿no? Sobre todo que San Martín es un personaje que surge a la historia muy fuertemente en los años 30, ¿no? 1930 con el golpe militar. Hasta ese momento San Martín no era una figura destacada. Inclusive en el centenario no es una figura que se destaca mucho más Rivadavia, algunos próceres muy afines al pensamiento mitrista, a la derecha liberal, digamos. Y el rescate que se hace de San Martín en el 30 es un rescate recortado y militarista. Se rescata únicamente al San Martín militar, sepultando todo lo que tiene que ver con el político, el hombre que leía, el pensador, todo lo otro que es quizá lo más interesante de San Martín, además de reconocer que es el más grande estratega que tuvimos militarmente en Argentina, ¿no? Sin duda. O sea, una cosa no quita la otra, porque digo esto porque como es un país donde vos no decís una cosa y decís, pero no dijo, digo las dos cosas con diferente valor, que son importantísimas las dos, ¿no?